clausurar el Paraguay a cal y canto. Yo lo ordené para que siga independiente. Vigilé cada voz, cada conjura. Goberné con patriotismo ardiente. Aunque me injurien llamándome tirano, yo conduje a esta nación a su destino. Cuidando sus fronteras sin descanso, la salvé de la voracidad de los vecinos. Tal vez sabrá la historia honrar mi nombre, salvando mi memoria, tal vez. ¿Quién es José Gaspar Rodríguez de Francia? Se podría considerar Francia uno de los políticos más importantes que tuvo Paraguay, o al menos uno de ellos. Estableció una dictadura durante el siglo XIX, en la cual él básicamente estableció las bases de lo que es actualmente Paraguay. Muchos se preguntan si su dictadura fue acertada, desacertada, si verdaderamente fue necesario para la historia del Paraguay. Así que me puse a analizar y a pensar y a investigar sobre qué fue la dictadura de Francia. Hay quienes afirman que el doctor Francia pudo haber tenido influencias sobre la Ilustración y la Revolución Francesa, o inclusive la misma independencia de los Estados Unidos, cosas que tendrían mucho sentido viendo la época en la que venía Francia, una época en la que estas ideas se fueron propagando por básicamente todo el mundo. Así que tomando en cuenta que Francia fue alguien que se movió por el mundo académico durante su juventud, se podría decir que tarde o temprano le terminarían llegando las ideas de la revolución y de muchos autores. Sin embargo, no sabría si decir exactamente si estas ideas pudieron o no haber influido en lo que sería el estilo de gobierno de Francia. Pero lo que podemos afirmar viendo la historia y cómo se fue desarrollando los hechos es que Francia tuvo un gobierno de mano dura, un gobierno donde buscó establecer la base de lo que luego sería el Paraguay. Intentar ver el gobierno de Francia con ojos modernos, en mi opinión, sería incorrecto. O sea, hoy en día sabemos que las dictaduras son algo que usualmente terminan mal, terminan trayendo en subdesarrollo, terminan dejando a un país en un estado muy malo. Ya sea por A o por B motivo, las democracias suelen, no solo las democracias, la libertad suele traer muchos más beneficios a las economías y las sociedades en general. Pero la situación política del Paraguay en ese momento podría haber ameritado una dictadura. En ese momento creo que el menor de los peligros de Paraguay era en ese momento España. España ya se encontraba ocupada lidiando con muchas otras revoluciones. Así que, y además de que no tenía modo de acceder al Paraguay. Así que la menor de las preocupaciones de Paraguay en ese momento eran los españoles. Las dos preocupaciones de las cuales Paraguay tenía que estar atento era de su vecino al sur y de también sus vecinos del norte. Sus vecinos del sur obviamente no durarían la menor oportunidad de poder anexarse a Paraguay y continuar con sus ideas y continuar con su movimiento independiente. Y los del norte tampoco durarían en amenazar esta independencia del Paraguay. Paraguay, al ser un país mediterráneo, no poseía salida al mar. Por lo tanto, en esa época que no se poseían aviones y que una de las formas más fáciles de ir a Europa o a otros lados del mundo era a través de barco. En esa época obviamente no había tratados con la Argentina, ni con Brasil, ni con ningún otro país con el cual poder negociar mejores formas de comercio. Por lo tanto, es la opción más sabia el intentar conseguir que el Paraguay tenga la mejor autarquía posible, el mejor autoabastecimiento. Todos sabemos que un país, al menos durante esa época, durante el siglo XX, era difícil que un país lograra salir adelante sin el comercio internacional, sin entrar dentro de lo que es la globalización. Sin embargo, Paraguay no tenía un acceso a esas posibilidades, no tenía un acceso a eso. Por lo tanto, el doctor Francia consideró que tomó una muy buena decisión al aislar al Paraguay económica y socialmente del resto de países, ya que todos los países que en ese momento estaban alrededor de Paraguay eran una amenaza para su independencia. También quisiera aclarar obviamente una cosa antes de todo esto. Esto lo estoy analizando desde el punto de vista de esa época, o trato de analizarlo desde un punto de vista objetivo. Por más de que a mí no soy una persona que esté muy a favor de lo que es el nacionalismo ni el patriotismo y de otras ideologías como el aislacionismo, el proteccionismo, aún así es de notar que en esa época era una buena opción
debido a la situación geopolítica de América y de, claro, todo esto tomando en cuenta los objetivos que tenían en ese momento Francia. Obviamente se formó en esa época una especie de guerra política dentro del Paraguay, dentro de su interior, entre aquellos que querían mantener una independencia, un Paraguay independiente, y aquellos que querían unirse a lo que en ese momento era Buenos Aires, unirse a los argentinos en ese momento. Al final terminó, gracias a Francia y a muchos otros, consiguiendo la independencia del Paraguay, que yo estoy muy seguro que en gran parte hay que agradecer a Francia si se quiere agradecer el hecho de que Paraguay sea un país independiente, porque se podría decir que su mayor obra fue la estabilidad del Paraguay. Sin embargo, luego vendría el gobierno de Carlos Antonio López, que le quiero dedicar un video y hablar también un poquito en retrospectiva viendo la diferencia que hubo entre el gobierno de Carlos Antonio López y el gobierno de Francia. Hay varios historiadores que afirman también que una obra importante de Francia fue el haber intentado mejorar el sistema educativo del Paraguay. Sin embargo, podríamos decir que el gobierno de Francia obviamente puede entrar un poco en contradicción el hecho de que Francia se diga que Francia fue alguien influido por las ideas de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de la Ilustración en general, y al final terminó estableciendo una dictadura. Hay algo que también mucha gente me ha dicho y que yo lo tomo en cuenta, es que en esa época no se tenía el mismo concepto de dictadura que tenemos hoy en día, sino más bien el concepto de dictadura romana, que eran los que son los ejemplos que se tienen en esa época. Hoy en día tenemos los ejemplos de dictadura, los que vinieron durante el siglo XX, los que tenemos durante el siglo XX, los de la Segunda Guerra Mundial, y otros ejemplos los que hubo durante todo ese siglo. Sin embargo, los que teníamos en esa época de una república pasando a dictadura, tenemos obviamente los ejemplos romanos. Y pues se podría decir que Francia pudo haber tenido un ejemplo, o sea, una base en eso. También se le podría reprochar a Francia el hecho de que nunca preparó qué pasaría durante su muerte. Porque después de que Francia muriese, pasaron varias cosas. Pasó un proceso político del cual, que yo tenga constancia, él no había preparado nada de lo que pasó, o sea, nada, no había pensado que, oye, va a suceder esto cuando yo muera. Es otra cosa que también se le podría reprochar, el hecho de que no preparó al Paraguay cuando él muriese. Para dar conclusión al tema de si Francia fue o no alguien bueno para el Paraguay, que viendo desde el punto de vista del patriotismo y del nacionalismo y del intentar formar una nación independiente, las acciones de Francia están justificadas por su contexto político que hubo en esa época. Obviamente podríamos pensar muchos otros caminos. Oye, ¿y qué hubiera pasado si Paraguay se unía a la Argentina o se unía a los portugueses? Claro, son cosas que podríamos pensar si Paraguay pudo terminar en mejor o peor situación política, pero al final lo que sucedió es lo que sucedió. Francia llegó al poder, terminó matando a otros próceres. Usted mandó a matar a los próceres. Ellos mismos se mataron, entre comillas. Y volviendo a Paraguay, un país autárquico, un país que buscaba la mayor autosuficiencia posible, quizás debido a que no podía acceder a otras cosas mejores. Yo no diría que Francia fue un mal gobernante del Paraguay, o un mal gobernante dentro de lo que es la historia de la humanidad. Ha habido muchos peores gobernantes que han hecho atrocidades cuando han tenido oportunidad. Sin embargo, Francia tiene una obra que obviamente es muy importante y se podría decir que ese es el mismo Paraguay. El hecho de que hoy Paraguay sea independiente es en cierto modo gracias a él, porque obviamente gobernar un país durante 30 años que apenas acaba de aparecer y que ésta siga existiendo, en mi opinión es que lo hiciste bien. Al menos lo suficientemente bien para que después de una guerra Paraguay siguiese ahí. Había ya una identidad, o al menos hablaremos de por qué el Paraguay siguió existiendo después de la guerra de la Triple Alianza y de muchos otros temas. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que puedes suscribirte, darle like y comentar, que eso siempre ayuda a los videos